Realmente el CIDAD es el centro de referencia en tecnología y en investigación en discapacidad visual. Y bueno, pues poco a poco hemos ido construyendo desde los cimientos hasta llegar a la actualidad, pues una cultura de tecnología y una cultura sobre todo de la accesibilidad para que todas las personas que requieren de nuestros servicios realmente puedan aprovecharse, siendo unos servicios de la ONCE, puedan aprovecharse de ellos y fomentar su autonomía, fomentar su desarrollo y fundamentalmente su implicación social, que tú sabes que cuando hay una discapacidad, en cierto modo, uno puede quedar con su participación social un poco restringida. Bueno, pues digamos que el aporte tecnológico que la ONCE a través de CIDAD ha hecho a sus afiliados les ha permitido desenvolverse perfectamente en la sociedad y desarrollarse como personas integrales, es decir, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo y en el ámbito social. En junio del 84 empiezas a trabajar en ONCE. Empiezo a trabajar en ONCE y aproximadamente en el 86, que es cuando se crea este centro, me invitan a formar parte, me decido, sin saber muy bien lo que iba a ocurrir, pero bueno, me gusta la aventura, claro. Y decidí aceptarlo. Y de hecho tuve una vida, digamos, tecnológica bastante densa, porque, bueno, pues con la colaboración de otras personas, pero fundamentalmente todo el tema de la tiflotecnología en cuanto a los técnicos que forman a los usuarios y todo el tema de la constitución de aulas de formación, realmente me permitió desarrollar, hasta la fecha que aún sigo, una amplia y dilatada trayectoria en cuanto a la constitución en España de un cuerpo de profesionales que se dedican a formar a los ciegos y personas con resto de visión en tecnología. Con la colaboración de otras personas, pues puse, digamos, las bases para desarrollar en España los centros de formación para personas con discapacidad, la formación de los técnicos y la selección y la legislación bajo la cual tenían que desarrollar su actividad. Es decir, que aproximadamente durante 20 años he estado trabajando como coordinador de ese cuerpo de técnicos que realmente son los que acercaban la tecnología a los ciegos. Y bueno, pues mal o bien, hecho está. Hoy, una casa adaptada. Luis Miguel trabaja en el CIDAD, el centro de la ONCE donde desarrollan materiales adaptados. Su casa es un buen ejemplo de ello. 74,2 kilos. Su mujer, también con discapacidad visual, viste a la niña utilizando un detector de colores. Blanco, rosa. Emite un haz de luz, dependiendo la longitud de onda, encuentra uno u otro color. Las 7:30, hay que irse. Tecnología también para ahorrar energía y no dejar luces encendidas. Este es un detector de luz, para saber las personas si está la luz encendida y también para localizar una fuente de luz. Así son los materiales ideados por la ONCE, una utilidad para cada momento del día. Entonces mi aterrizaje en la tecnología fue, digamos, de una forma casual. Fue casual porque yo entonces estaba haciendo terapia ocupacional con una persona con discapacidad visual y dependía de un departamento dentro de la ONCE de educación y rehabilitación, y la persona que entonces dirigía ese departamento me ofreció formar parte de este centro que por entonces, cuando me lo ofreció, aún no estaba creado, nada más estaba en la mente del Consejo General de la ONCE, pero me dijo que si me interesaba venir a este centro. Yo solamente le pregunté qué vamos a hacer allí, me dijo investigación en tecnología y le dije, a mí me gusta mucho la investigación y me gusta la tecnología, luego cuenta conmigo. Y así fue como aterricé en la tecnología y en este centro. De hecho, estuve formando parte de la plantilla del centro sin que aún estuviera constituido todo el centro. Muy bien. Hablando de tu proceso profesional en el CIDAD, ¿cuántas etapas has tenido dentro del CIDAD?
Pues mira, fundamentalmente dos. Una como investigador y otra como coordinador y organizador de los procesos de tiflotecnología en España. ¿Le podemos decir a la gente qué es la tiflotecnología? Sí, pues mira, tiflotecnología, la definición que yo hice en función de mi experiencia, pues la definí algo así como el cuerpo de conocimientos y recursos que permiten a las personas con discapacidad visual utilizar correctamente la tecnología. Es decir, en sí misma la tiflotecnología no es una ciencia ni es un cuerpo teórico, es simplemente un recurso que permite a las personas que necesitan de ayudas técnicas utilizar correctamente la tecnología estándar. ¿Dónde nace el término? El término etimológico pues viene de tiflos y luego, lógicamente, tiflos, como sabemos todos, es ceguera, ciego, por lo tanto sería tecnología aplicada a la discapacidad visual, a la ceguera. Realmente nosotros consideramos que es un poco más amplio el término, o hay que ampliar la concepción de ese término y abarcar absolutamente todos los recursos, y no solamente la tecnología en sí, no solamente los dispositivos, sino también los recursos, es decir, la forma de utilizar esa tecnología para que les facilite posteriormente adquirir y manejar la tecnología estándar. ¿La fábrica la tienen justo aquí en estas instalaciones? Sí, aquí tenemos un taller de producción que está dotado con maquinaria de última generación, fundamentalmente pues maquinaria que se utiliza en mecánica, pues como fresadoras, rectificadoras, palpadoras, es decir, todo maquinaria de control numérico, a través de las cuales fabricamos fundamentalmente pues productos que tienen que ver lógicamente con la mecanización. Además, también tenemos una maquinaria de inyección de plástico para fabricar elementos como pueden ser las pautas, regletas, algún tipo de elemento de bastones de movilidad, instrumentos de educación como pueden ser reglas, puede ser cartabón, etcétera, todo eso inyectado en plástico. Muy bien. En nuestro taller se produce el molde y luego ese molde, una vez ya construido y comprobado que funciona correctamente, pasa a la división de inyección de plásticos y producimos productos, pues como te decía, educativos o incluso de juego. Hacemos un bingo totalmente adaptado y mediante inyección de plástico. Muy bien. La fabricación de productos, me has dicho, tienen pautas, regletas, bastones y los productos electrónicos. Sí, productos electrónicos es una parcela que ha caído un poco en cuanto a nuestras líneas estratégicas. No es que consideremos que ya no son necesarios, sino que consideramos que hay otros países y otras empresas que probablemente fabrican más barato que nosotros y en ocasiones mejor. Tú sabes que hoy por hoy la tecnología es tan cambiante que o bien tienes un tejido de investigación y de desarrollo tecnológico muy amplio y muy flexible como para dar respuestas inmediatas, o si no, es mejor que lo dejes en manos de otras entidades que pueden estar especializadas. Me explico un poco. Si yo ahora quisiera desarrollar una línea Braille, probablemente no tendría ningún problema tecnológico porque es muy sencillo. Hay que diseñar una placa electrónica, hay que adquirir las celdas Braille y construir un dispositivo que encierre todo eso y un software. O sea, no es difícil, es fácil. Pero nuestra capacidad de producción es muy baja con respecto a empresas que únicamente se dedican, por ejemplo, a construir placas. Muy bien. Entonces a nosotros ahora mismo no nos es interesante porque ni estaríamos evolucionando tecnológicamente a la última, porque no podríamos, porque nuestro centro no tiene esa capacidad, ni podríamos estar produciendo los últimos modelos que se adecuaran a la tecnología en cada momento. La impresión en 3D.
¿Cómo lo está trabajando el CIDAD? Mira, llevamos tiempo trabajando. La gente piensa que esto ha nacido ayer y no. Lleva ya muchos años en mercado. Se lleva produciendo en impresión 3D. Nosotros llevamos 10 años. Lo que pasa es que digamos que no hemos hecho una apuesta definitiva hasta ahora por la impresión en 3D, debido a que teníamos otras alternativas probablemente más eficaces y más baratas. De hecho, en el tema del Museo Tiflológico hay impresiones en 3D que tienen ya cierto tiempo. Exacto. Nosotros ahora consideramos que la tecnología ha avanzado de forma muy importante como para proporcionarnos una serie de recursos que antes no podíamos. Entonces, lo que hemos hecho, la ONCE ha constituido un grupo de impresión 3D en el que de manera integrada y multiprofesional ha contado con profesionales de la rehabilitación, profesionales de la educación, profesionales de la industria dentro de nuestro centro, es decir, porque las máquinas de 3D únicamente en la ONCE ahora mismo están en nuestro centro. Entonces, ese grupo es el que va a desarrollar una serie de pautas y de normativa y de criterios para trabajar y desarrollar la tecnología 3D. Es decir, probablemente diseñarán una estrategia de contar con un repositorio central para que cuando se realicen las impresiones en 3D puedan ser consultadas y utilizadas por otros centros que no estén en Madrid. Probablemente también, no sé, porque todo esto está ahora mismo desarrollándose, se decida que los centros escolares de la ONCE y otros centros administrativos cuenten con una impresora de tipo personal 3D, de estas que, bueno, pues que sirven para realizar una serie de impresiones sencillas, y desde ese repositorio se descargarían el fichero para poder imprimirlo en sus centros. Es decir, va a haber, supongo, porque bueno, todo esto, como te comento, bueno, hace unos días ha habido la primera reunión de constitución del grupo, y entonces yo supongo que lo que tendremos será una estructura central en la que se diseñarán y se gestionarán todos los modelos, y una estructura periférica que podrá solicitar esos modelos telemáticamente, se los podrá descargar e imprimirlos en sus centros. ¿Solo el CIDAD está haciendo impresión 3D para favorecer el tema de lo táctil para las personas ciegas, o hay otras instituciones que están trabajando el tema, otras empresas que ya están enfocadas en ello? Específicamente que se dediquen exclusivamente a imprimir objetos 3D para ser percibidos por ciegos, creo que no hay ninguna, pero sí hay otras empresas que están produciendo material que se han dado cuenta que efectivamente puede servir para que los ciegos puedan utilizarlo y percibir táctilmente. Cuando hablamos de tecnología 3D, por ejemplo, si tenemos un mapa, de estos mapas que están en relieve, ¿eso es 3D? En realidad es un punto muy importante que estás tocando, porque hablamos de tecnología 3D a veces con poca propiedad. ¿Por qué? 3D evidentemente son 3 dimensiones, con lo cual tendríamos que tener un objeto con volumen que pudiera tener largo, ancho y profundidad, es decir, el objeto en sí. Sin embargo, se están produciendo una serie de impresiones utilizando máquinas 3D que realmente no son 3D, porque nada más tienen un relieve plano, es decir, serían 2 dimensiones. Es decir, hasta hace muy poco, y todavía se sigue haciendo en cierto modo, las matrices para desarrollar copias en termofón, sabemos la técnica del termoconformado, es decir, una máquina que mediante plástico y succión por vacío lo que hace es constituir el relieve del plástico que está puesto encima de una plantilla. Esa plantilla hasta no hace mucho se confeccionaba de forma manual, artesanal, mediante madera, hilos, en fin, todo tipo de materiales, y eso servía como plantilla para luego hacer copias en plástico. ¿Cuál es el secreto de las impresoras 3D? Pues que nos van a permitir hacer esas plantillas de forma más rápida, probablemente más eficiente
y que pueda llegar a más personas. Entonces, como bien decías, la tecnología 3D, o mejor dicho, la sociedad habla de tecnología 3D, pero no todo lo que se produce es 3D, a veces es simplemente bidimensional, pero se produce con esas máquinas de tecnología 3D. En casi todos los aspectos de la vida, cuando tú trabajas por hacer accesible un producto o un servicio, eso en definitiva redunda en una mejora para toda la población. Es decir, si yo construyo un mapa, como puedo construir, imprimirlo en distintos colores, va a facilitar la percepción táctil, pero también la percepción visual por parte de personas que tienen un resto de visión, incluso por personas mayores. Claro. Pero dentro del entorno educativo, probablemente a un alumno le va a ser más gratificante y más motivador tocar un plano en relieve construido en plástico con un grosor pues, de 5-8 milímetros que simplemente verlo en el libro fotografiado o simplemente adquiriendo la lámina que se representa en el mapa. Por supuesto. Entonces, yo creo que, como todos los aspectos de la vida, cuando favoreces el proceso para un grupo determinado, en definitiva, lo que estás haciendo es construir un producto o un servicio que va a redundar en la mejora de toda la población. ¿Qué es, viendo estas características que me ofreces, qué es la accesibilidad desde tu punto de vista? Es decir, ¿qué podemos entender como accesibilidad? Pues, aunque todo el mundo hablamos de accesibilidad, al final no resulta tan fácil definirla. Mi propia definición es que todas las personas, sea cual sea su condición, puedan acceder en igualdad de condiciones a los recursos y a los servicios y a los bienes. Es decir, accesibilidad es dotar de igualdad a todos los ciudadanos. Accesibilidad es permitir que todas las personas puedan disfrutar en igualdad de condiciones que el resto de las personas de todos los medios, de todos los servicios y todos los productos. Para mí eso es accesibilidad. El resto, pues sí, podemos entrar en detalles si quieres, pero lo que yo tengo que hacer es procurar que un ciudadano no esté discriminado porque tenga una discapacidad visual o porque tenga una discapacidad intelectual o porque tenga restricción de movimientos. Vamos, porque tengo una necesidad. Exacto. Yo tengo que procurar satisfacer esas necesidades. Claro. De la misma forma que tengo que procurar satisfacer las necesidades sanitarias o educativas o laborales del resto de la población. Al final todos tenemos necesidades y esas necesidades han de ser cubiertas. La accesibilidad significa que efectivamente tú puedas acceder en igualdad de condiciones a los bienes y servicios de la misma forma que accede el resto de la población.